Amén. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Seamos todos bienvenidos a la casa del Señor, a este lugar que día a día se convierte en un lugar de enseñanza, en un lugar de alimento para nuestras vidas, para nuestra alma. Amén. Voy a pedir que se ponga de pie y que me acompañe al libro de Éxodo, capítulo 3 y versículo 4. Vamos a estar meditando en estos versos. Dice la palabra del Señor: cuando el Señor vio que él, o sea, Moisés, se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Versículo 5. Entonces él dijo: no te acerques aquí, no te acerques aquí. Quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Ahora vamos unos cuantos versículos más adelante, el versículo 10. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. El versículo 5, Dios empieza diciéndole: no te acerques aquí. Unos versículos después le dice: ahora ven y te enviaré a Faraón. Amén. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de estar, Señor, delante de tu presencia. Gracias, Padre, porque somos inmerecedores y seríamos, Señor, inmerecedores si no hubiera sido por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, por ese favor precioso y bendito que nos hace, Señor, estar aquí. Te pedimos que tu palabra, Padre, sea luz, sea lumbrera, Señor, a todo nuestro ser. Aparta, Padre, todo lo que se interfiera con tu palabra. Mi humanidad, Señor, mis pensamientos los antepongo ante ti, para que seas tú, Señor, ministrando a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el tema en que vamos a meditar en estos minutos, en este par de minutos, se llama: ¿qué te hizo Egipto? ¿Qué te hizo Egipto? Moisés llega a este episodio de su vida en el que tiene varios problemas. Tiene varios problemas, varios conflictos. El primero es que él está viendo, tiene ante su vista algo que nunca ha visto. Algo que para él se sale de todo su marco, de todo lo que hasta ese momento él conocía. Él está viendo algo nuevo. Y el segundo gran problema es de que él en este momento tiene un problema de identidad. Sale hace un par de meses, años, de Egipto, fugitivo. Después de estar en la casa del rey, termina apacentando ovejas en el desierto de Madián. Pero vamos a ver un poquito más adentro la vida de Moisés. Nuestra procedencia no es de esta tierra. Por ende, nuestra naturaleza siempre va a contrastar con el sistema de este mundo. Moisés se enfrenta con un gran problema. Él es hebreo de nacimiento, pero tiene el problema
que crece, es criado bajo la tutela de la hija del faraón. Entonces ahí ya hay un gran conflicto. Ya hay un gran conflicto de identidad que se va desarrollando en la vida de este hombre. Pero entonces, sigamos adelante. Desde el nacimiento, el ser humano es expuesto a un ambiente de deterioro. Usted y yo venimos de un ambiente perfecto. El Señor nos hace limpios. Venimos hasta cierto punto santos. ¿Por qué? Porque el pecado aún no ha tocado nuestra alma. El pecado aún no ha tocado nuestro corazón. Pero ¿qué pasa? Desde el momento en que venimos a esta tierra, pasamos por un proceso de deterioro. Porque eso así es la naturaleza. Dios ya lo determinó así, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, el pecado natural hace que usted y yo entremos bajo ese proceso a lo largo de nuestra vida. Vamos a crecer, vamos a ser jóvenes, vamos a ser adultos, después nos vamos a ser más adultos, hasta que el Señor determine los días de nuestra vida. Pero en ese principio, usted y yo no tenemos que perder nuestra identidad. Entonces, escribí yo, en el contexto bíblico podemos notar que la simiente de Abraham ha sido predestinada para ser una nación bendecida, para ser el pueblo de Dios. Y ahí usted y yo estamos injertados, estamos adentro. Usted y yo también somos simiente de Abraham, pero hoy por la fe. Aunque nosotros no tengamos una gota judía, pero sí en nuestro ADN corren todas las promesas que fueron para Abraham, porque él por la fe las consiguió, y no solo para su descendencia terrenal, sino para la descendencia espiritual que el Señor estaba preparando. Pero bueno, la simiente de Abraham fue predestinada para ser una nación bendecida, para ser el pueblo de Dios. Y eso es un orgullo, hermano, para cualquier judío. Él no se cree menos. Él sabe quién es. Él sabe de dónde proviene y sabe que es heredero de las promesas. Aunque en realidad usted y yo sabemos que tenemos que tener un encuentro con el Señor, con Cristo Jesús, para poder experimentar verdaderamente esa simiente divina de bendición. Pero sigamos, en el ADN de la simiente de Abraham corren todas las promesas hechas por Dios a su padre Abraham. En su noticia siempre está el éxito, el sobresalir, el tener un buen patrimonio como Abraham e Isaac, ser bendecidos por un Dios que les ha escogido como el objeto de su amor y su favor. El Señor les dice cuando los saca de Egipto, les dice: ustedes son mi herencia, ustedes son el objeto de mi amor, les dice. Yo he decidido hacerlos a ustedes, escogerlos como pueblo mío. Esa es la simiente que ahorita se está preparando, la simiente de Abraham. Recuérdense que vamos a llegar al episodio de Moisés, pero en este momento esta gente está escuchando que son herederos de las promesas de Dios. En sus noticias están que ellos van a ser bendición, que ellos van a ser bendecidos. Pero hay un punto: jamás se les cruzó por la mente que iban a pasar por sufrimiento, por hambre, por sudor, para poder sobrevivir en una tierra ajena. En las letras pequeñas, puse yo, del pacto hecho a su patriarca había un reglón, un minúsculo párrafo que marcaría la vida de los descendientes de Abraham. Y serán esclavos y oprimidos. Vamos a ver Génesis capítulo 15 y versículo 12. Este es el Génesis de Moisés, de donde él provenía, de la simiente de Abraham, de una simiente de bendición. Y sucedió que a la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham en este momento.
Y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Versículo 13. Y dijo Dios a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Versículo 14. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de ahí con grandes riquezas. Y fíjese que el Señor no le oculta a su amigo Abraham que es necesario pasar por un proceso, que su herencia, que aún no la veía Abraham, le estaban diciendo: vas a ser padre de multitudes, pero esa multitud va a haber un momento en que va a pasar opresión, en que van a pasar angustia, pero no tengas cuidado, le dice, cuando venga el tiempo, yo voy a hacer justicia. Entonces vemos cómo el Señor va preparando a lo que va a ser el pueblo de Israel, a lo que va a ser su pueblo. ¿Para qué? Para la entrada a una tierra que los iba a oprimir, que los iba a esclavizar. Y aquí es donde queremos entrar ya en materia. A simple vista y si nosotros no supiéramos la historia, creeríamos que para los hijos, la descendencia de Jacob, ese era un final, y un final triste. Terminar subyugados por Egipto. Terminar esclavizados, oprimidos por un rey pagano. Para ellos quizás no tenía sentido. Quizás se fue diluyendo ese pacto, esa promesa. Porque dicen al principio los mismos descendientes de Jacob no le creían a Moisés. Tuvo él que demostrarles que de verdad venía de parte de Dios. Pero aquí es donde empieza un proceso y empieza el tema que estamos viendo. ¿Qué te hizo Egipto? ¿Qué le hizo Egipto al pueblo de Israel? Lo primero que hizo fue quitarle su identidad, o tratar de quitarle su identidad. Una identidad de ser la simiente bendecida, de ser la simiente que era la escogida por el Señor, que no tenía que pasar ningún tipo de aflicción o dificultad sin ayuda del Señor. Empieza el enemigo a infiltrarse a medida que ellos descienden a Egipto y empiezan a entrar a Egipto. Interesante es que José es el preámbulo de la entrada del pueblo de Israel a Egipto. ¿Y qué es lo primero que hace? Que hace el sistema, que hace Amalek. Lo vende como esclavo. Lo vende como esclavo. Y usted y yo tenemos la libertad de Cristo. Hemos sido escogidos por Él, apartados por Él, para tener libertad, para ser libres del pecado. Pero viene el sistema del mundo y empieza a obrar ese plan de querer borrar el diseño del Señor y empezar a hacernos creer que somos esclavos. ¿Y por qué le digo que José es clave y me gusta? Porque él marca la entrada de Egipto. Y mientras él estuvo vivo, él mantuvo la promesa del pacto del Señor. Él entró a Egipto siendo tratado como un esclavo. El problema con Egipto es de que José nunca se creyó esclavo. El problema con José es que él sabía quién era su padre, sabía la identidad de dónde él provenía.
Entonces no importó aún que sus hermanos lo trataran mal. Él sabía quién era. Él sabía que tenía la túnica especial. Aunque los demás se le habían quitado, él sabía que para el Padre era especial. Entonces José, marcando la historia de lo que Egipto iba a afectar al pueblo de Israel en este momento, viene y durante toda su vida empieza a guardar la palabra del Señor. Tanto así que en la cárcel dice que Dios estaba con él y fue un varón próspero. Tanto así que llegó a ser el segundo al mando en la tierra de Egipto, que en este momento era una de las principales ciudades. Entonces, José tenía fresquecita esas promesas, tenía fresco quién era, tenía fresco que él venía de Abraham, de Isaac, de su padre Jacob. Entonces no importaba que fuese tratado como un esclavo. Él nunca se creyó esclavo. Entonces puse yo acá, José es tratado como un esclavo. Los amalecitas lo venden como algo que no es. Lo venden como un esclavo de Egipto. Tratan de trastocar su linaje, pero no tuvieron suerte. José sabía quién era. Sabía que era portador de las promesas de Abraham, Isaac y de su padre Jacob. Pero, aquí está el pero, 400 años le pesaron mucho al pueblo de Israel. Mucho tiempo para mantener viva la fe, la esperanza, la promesa del Señor. Y en este contexto es que aparece Moisés. En este momento en el que ni los hijos de Jacob se creían ya quiénes ellos eran. Ve la influencia que hizo ya Egipto en ellos. Vemos a José entrando en Egipto como triunfador. Dios estaba con él. Él sabía quién era. Y eso es lo que pasa con nosotros, hermano. Que a medida nosotros vamos metiéndonos al sistema en nuestro día a día, o el sistema quiere envolvernos en nuestro día a día, estamos bien mientras nos recordemos de la promesa del Señor. Mientras mantengamos la palabra del Señor fresquecita, firme en nuestras vidas. Pero a medida pasa el tiempo. Para Israel fueron 430 años. Ya para ese tiempo, ellos ya no esperaban nada. Ya se creían más esclavos que el más esclavo. Ya ellos estaban oprimidos hasta lo sumo. Ese es el daño que Egipto le había hecho al pueblo de Israel. Y en este momento, ese es el daño que Egipto le ha hecho a Moisés. Le ha hecho a Moisés. Porque el hombre, por una parte, se cree el heredero a la corona, se cree parte de la familia real, y por otro lado, ve sufrir al pueblo de Israel. Ve sufrir al pueblo de Israel. Y empieza a luchar con esa dualidad, hermano. Tanto así que tiene que salir huyendo. Entonces puse yo, debido a un arrebato de valentía por defender a uno de sus hermanos hebreos, Moisés termina como fugitivo, escapando por su vida y con un serio problema de identidad. Ya no está en Egipto, pero se ha olvidado también que es hebreo. Ya no sabe quién es. Y ese es uno de los mayores peligros que usted y yo podamos tener. Porque cuando entra la duda de quiénes somos, nuestra alma se empieza a enfermar y nuestro espíritu se empieza a debilitar. Y entonces, en lugar de la fe entra la duda, en lugar de la esperanza entra el enojo, entra la incertidumbre.
Y usted y yo tenemos que identificar qué daño es lo que nos ha hecho o nos está haciendo Egipto. O nos está haciendo Egipto. Usted me conoce, en otras ocasiones se los he compartido. La conmiseración, el abandono, la orfandad, todo lo que usted quiera. Todas esas cosas. Por mucho tiempo vinieron a esclavizar. Pero, ¿sabe? ¿Quiere que le cuente algo? Muchas veces, como Moisés en este punto, estoy libre. Y yo digo, estoy libre, ya no soy esclavo de Egipto. Pero me encuentro con que no tengo identidad, como Moisés. No sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Es libre de Egipto. Pero Egipto no ha salido de su mente. La esclavitud no ha salido de sus pensamientos. Entonces se encuentra en este punto, en el capítulo 3 de Éxodo. Y veamos Éxodo 3, capítulo 1. Y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Usted lo ve hoy tratando de ocultarse. El hombre que allá tuvo valor, tuvo valentía, que le torció el cuello, no dice que era el cuello, pero algo tuvo que haberle hecho al egipcio, por lo que tuvo que salir huyendo. Lo encontramos ahora apacentando el rebaño de Jetro, su suegro, escondido, no queriendo ni acercarse ni alejarse de Dios. Aquí estoy bien, no me involucro porque mucha responsabilidad, pero tampoco me alejo porque tengo temor que el Señor me vaya a reprender. Y muchos nos encontramos en esa situación. No dejo de ir a la iglesia porque sé que ahí está la bendición, pero tampoco me comprometo con la iglesia, tampoco me comprometo con el Señor porque mucho demanda. Y ahí lo encontramos. Y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto. Hay algo que Moisés vio en el oriente y tuvo miedo. Y entonces agarra su rebaño y lo empieza a alejar del oriente. Y llegan al monte Horeb. Téngalo ahí guardado eso. El monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró, y he aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Versículo 3. Entonces Moisés dijo, me acercaré ahora para ver esta maravilla. ¿Por qué la zarza no se quema? Él ve que hay algo ahí extraordinario, que hay algo ahí fuera de lo normal. Y muchas veces nosotros vemos, ¡ay, qué bonita la iglesia! ¡Qué bonito el mensaje del pastor! El mensaje de la hermana María Elena, ¡qué bonito! ¡Cómo llena mi alma! Pero desde lejos. El problema con Moisés es de que la curiosidad le ganó y dijo, no, yo tengo que acercarme a ver cómo es que esto pasa, cómo es que esta situación pasa. Entonces, el problema de Moisés no fue que vio la zarza arder, el problema es que nunca se esperó que una voz en medio de la zarza le iba a hablar. Y eso es lo que usted y yo menos nos esperamos, cuando el Señor en medio del fuego, en medio de lo que está sucediendo, en medio de nosotros, Él nos habla. Y lo primero que hace en versículo 3, Moisés dice, me acercaré ahora
para mirar, para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y entonces él le dice: heme aquí. Entonces él le dice: no te acerques, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Moisés se acerca a la zarza y lo que de menos a él se le ocurrió es de que una voz ahí en medio le iba a hablar. Y eso es lo que muchos de nosotros nos esquivamos, de que el Señor use zarzas para hablarnos. ¿Por qué? Porque a la respuesta de su voz nosotros tenemos que responder y tenemos que decir: heme aquí. Ese es el problema del por qué muchas veces no queremos acercarnos al Señor, porque sabemos que Él va a empezar a demandarnos, que Él va a empezar a pedirnos. Pero Moisés se acerca y lo primero que le dicen es: quítate las sandalias de los pies. Quítate las sandalias de los pies, porque en este lugar vas a empezar a caminar de una manera diferente. Vas a empezar a caminar con una visión nueva, con la verdadera identidad que te quitó Egipto. Entonces, versículo 6, y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Y el Señor dijo, versículo 7, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor y a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. En este momento el Señor le empieza a hacer un llamado a Moisés y le dice, primero le dice: yo he escuchado el clamor de mi pueblo y te he escogido para que los saques de Egipto. Y hasta ahí para Moisés todo va bien. Hasta ahí todo va bien. A lo que él le huye es al versículo 8. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, y al lugar de los cananeos, de los hititas, y le empieza a mencionar todas las tribus que están al oriente, en la tierra de Canaán. Entonces, antes de subir a Horeb, ¿de dónde viene Moisés? Viene de huir del oriente, trayendo a su rebaño al occidente. ¿Por qué? Porque tiene miedo, hermano. Egipto lo ha dejado con miedo a este hombre, al libertador. ¿Qué le hizo Egipto a Moisés? ¿Qué le hizo? Le quería quitar la identidad, el propósito, el llamado que el Señor tenía para su vida. Entonces en este punto Moisés tiene miedo. Tiene miedo de ir al oriente. No, ahí están las tribus. Y yo no puedo. ¿Por qué? Porque su mente todavía estaba esclavizada por Egipto. Y se encuentra con el Señor y lo primero que le dice: yo voy a sacar a mi pueblo de Egipto por medio de ti para llevarlos hacia donde tú no quieres ir, de donde tú vienes huyendo. El asunto es, ¿qué es lo que tiene que vencer Moisés en ese momento? ¿Cuál es el paso que tiene que dar Moisés en ese momento? Tiene que volver a retomar la identidad
del Señor. Y es lo que usted y yo debemos de hacer cuando perdemos el rumbo. Cuando por alguna otra razón Egipto viene y se quiere meter y nos nebuliza la mente, y nos nebuliza la visión. Tenemos que volver a retomar el mando, el orden. Decirle, Señor, o sea, tú eres el Señor. Tú eres el que está conmigo. Entonces vemos a Moisés. Después de la zarza, recuperando su identidad, recuperando quién es Él, tratando nuevamente de recuperar lo que Egipto le quitó. Y esa es la tarea de usted y la tarea mía. Y la tarea mía. Tenemos que pasar por Egipto. Tenemos que pasar por los procesos que envuelven al mundo. Pero el Señor lo dijo, que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero no somos del mundo. Entonces, hay proceso, hermano. Por eso empezamos leyendo. Dios le dice primero, quédate ahí, no te acerques. Y luego que le expone todo lo que el Señor va a hacer por medio de él, le dice, ahora sí ven y ve a Faraón. Ven y ve a Faraón. Pero primero le dice, momento, tienes que saber que tú vas a libertar a mi pueblo. Pero hay algo que tenemos que quitarnos de acá, hermano, de nuestra mente, de nuestra naturaleza. Y todo esto nació con una plática que tuvimos con mi esposa. Bueno, que ella habló y yo escuché. Porque la mayoría de veces así es, hermanos. Nosotros tenemos, como hombres, tenemos que oír más que hablar. Porque es lo que nos cuesta. Y gracias a Dios que tenemos la bendición que a nuestras amadas hermanas y nuestras hermanas esposas no les cuesta hablar. Entonces no hay ningún problema, ahí estamos empatados. Entonces, pero en esa plática me encontré diciéndole yo bien retóricamente, porque me dijo esto y esto y esto estás haciendo mal y tienes que cambiar. Entonces le dije, pero ¿cómo hago para cambiar eso si es parte de mi naturaleza? Y entonces me quedé callado y empecé a examinar lo que le dije. Entonces sí, hay que reflexionar y meditar. Porque mi naturaleza no es esa. Mi naturaleza no es Egipto. Nuestra naturaleza no es la terrena, mi amado hermano. Y cuando caemos en afán, en preocupación, cuando caemos en duda, en temor, cuando caemos en enojos, en culpas, entonces estamos mostrando la naturaleza de Egipto. Entonces tuve que frenar, hermano, y detenerme y decirle, Señor, ¿cómo hago para cambiar? ¿Cómo hago para darle vuelta a ese Moisés? ¿Cómo darle vuelta a ese hombre que después de ser violento, ofuscado, termina siendo el hombre más sencillo, más humilde? Señor, le dije, entonces tiene razón mi esposa, entonces sí se puede. Y tengo que encontrar la manera de tu mano de poder cambiarlo. Y el Señor me dijo, sí, hay manera de cambiar, pero tienes que pasar por procesos. Y eso es a lo que usted y yo le huimos, ¿verdad? Por lo menos yo. Y encontré, hermano, muchas cosas feas que aún están guardadas en este closet, que aún están guardadas y aún salen. Y el Señor en su misericordia, mire,
hemos pasado como familia por un proceso, por varios procesos. Y la mayoría por mi culpa, hermano. Sí, yo tengo que aceptarlo aquí. Y porque sé que no soy el único. Sé que no soy el único. Muchos esposos estamos de la misma manera, en la misma situación. Así es que no me da pena. Como hoy, fíjese, hoy me sucedió. Voy a hacer un paréntesis. Algo bien gracioso. He tenido ciertas reuniones en el trabajo con los jefes, he estado ahí un poco más cerca, que ese proyecto, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, le dije yo, Señor, no sé qué es lo que tú quieras hacer. Según yo, eso no había calado en mi vida. Pero mi esposa, que es mi ayuda idónea, me empezó a alertar, ten cuidado, que el orgullo no se te vaya a subir, que esto, que lo otro. Y yo, no, mi amor, no, si yo soy Moisés ya del otro lado, le dije, yo soy Moisés ya el manso y humilde. Pues resulta ser que hoy me llaman a una reunión y vos tenés que estar ahí, vos tenés que estar aquí, vas a hablar de esto, lo otro. Hermano, y caminando iba yo, cuando ¡plup! Así se me hizo así como acaba de hacer la bocina, ¡pum! Se me hizo la suela del zapato. Y yo, Señor, iba a estar fulano y estando mengano y no sé quién. Y qué pena me van a ver con el zapato roto. ¿Y qué hago, hermano? ¿Y qué hago? Me tocó estar, mire, ratitos así, ratitos sentado y así, ¿verdad? Haciendo el 4 y, y tratando de hablar y el Señor, ¿verdad? Hablándome por el otro lado. Vaya, está bien, pues. No, que no tenías orgullo, pues. Entonces al final terminé quitándome los zapatos. Bueno, disculpen, me voy a quitar los zapatos. Y seguí hablando. A la final tuve que caminar un pedazo, sí, como de aquí a la parada, con mis zapatos en la mano, en medio del sol, a la vista de todos los que estaban ahí afuera. Iba de reírse ahí todo. Y así, hermano, y todos. De repente pasa uno de los dueños, solo se me quedó viendo, me hace, nada, le dije, seguí con mis zapatos, hermano. Procesos que el Señor lo mete a uno. Procesos que el Señor lo mete a uno. Entonces le dije, Señor, gracias, porque son procesos que me permiten. Mire, llegué a una parte de la empresa que nunca había conocido, hermano, y todos se me quedaban viendo y se me quedaban viendo raro. No, tranquilos, no les vengo a hacer nada. Era el taller, no sé si usted ha ido ahí, yo ni una vez he ido, me quedé asustado. Entonces sacaron, alguien me ayudó, me sacaron pega de zapatos, hasta me sentía yo con vergüenza, con pena, todavía con orgullo, ¿verdad? Porque me dijo, dame el zapato, yo aquí solo voy a componer, maestro, me dijo, y sí, echándoles pega de zapato. Y hermano, yo, Señor, en el nombre de Jesús, ¿y cómo hago? Y según yo solo era devolverme a poner el zapato. No, hermano, hay que esperar que eso pegue. Y aquí se va a tener que estar 20 minutos, me dijo. Bueno, cuando sentí que ya era la hora de que todos iban a salir a almorzar, dije, antes que salgan y todos me vean, voy a salir corriendo. Pero ¿cómo salgo corriendo, hermano? Si iba descalzo, iba en el calor, y todavía me agarran, me atajan, ¿verdad? ¿Y qué te pasó? Y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y todos, hermano. Bueno, la cosa es que me agarró la tarde y bastantes me vieron. Bastantes me vieron. Y el Señor me decía eso. Son procesos para botar el orgullo, hermano. Para botar esas cosas que se van metiendo. El daño que nos hace Egipto. Por eso me impacta
la vida de José. De José. Porque su introducción a Egipto fue ser tratado como esclavo por Amalek. Y curioso, resulta curioso que los que se oponen, los primeros que se oponen a que Israel salga de Egipto o termine de salir de Egipto es la tribu de Amalek, tratando de impedir que ellos salgan de una vez y por todas de esa esclavitud. Y a ese punto es que quiero llegar. ¿Qué daño nos ha hecho Egipto? A mí me hizo bastante daño, hermano. Aún me acuerdo de los ajos, los puerros, las cebollas, como el pueblo de Israel. Y el Señor tiene que venir y pegarme un coscorrón y decirme, no, no es por ahí. ¿Qué estás anhelando? ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué estás deseando? ¿Qué estás deseando? Nada, nada de lo que usted y yo podamos dejar aquí en la tierra se compara con lo que Él ha prometido para nosotros. Y eso fue lo que Moisés tuvo que vencer ahí en la zarza. Tuvo que volver a agarrar valor en el Señor, fortalecerse, saber que el gran yo soy, perdón, estaba con Él. Estaba con Él. Así como estuvo desde el principio con sus padres, en este proceso también iba a estar con Él. También iba a estar con Él. Y esa es la promesa que usted y yo tenemos, que en el Señor, que no importa lo que Egipto nos haya hecho, hermano. Usted y yo tenemos que saber que no somos de esta tierra. Usted y yo tenemos que saber que nunca vamos a encajar. Nunca vamos a encajar. Si quiere, regresemos a Génesis capítulo 15. Y versículo 13. Iba a encontrar una frase que el Señor me martilló en el corazón, en la mente, en el alma, en todo. Y Dios le dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Leámoslo de nuevo. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. ¿Cuál es la palabra clave ahí, hermano? Y lo que me saltó ahí. Van a ser extranjeros en una tierra que no es suya. Que no es suya. Eso quiere decir que el afán no es nuestro. El afán pertenece a Egipto. La duda, el temor, el estar esclavos al pecado. Eso es una tierra que no nos pertenece. Que no nos pertenece. Y mientras estemos apegados a Egipto y apegados a sus tradiciones y apegados a lo que el Egipto nos quiere hacer creer, nosotros vamos a ser esclavos. Cuando nosotros reconozcamos que somos extranjeros en una tierra que no es nuestra, entonces el Señor se va a mostrar como libertador. Entonces el Señor va a venir y va a desatar esas amarras, va a desatar esos lazos. Por eso el Señor, Abraham no tuvo temor de lo que el Señor le dijo, van a ser esclavos, pero tranquilo, van a ser esclavos en una tierra que no es de ellos. ¿Qué les estaba diciendo? Que es temporal, que es temporal. No van a ser esclavos en su propia tierra. No. La tierra de ellos fluye leche y miel. Pero en el proceso van a pasar por una tierra que no es de ellos. Había un himno viejito que decía, no puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. Pero muchas veces sí lo es. Pero muchas veces quiero convertir de este mundo mi casa. Quiero convertir de este lugar que es temporal. Quiero hacerlo como la morada eterna. Y ahí es donde nosotros entramos en debilidad, hermano.
nuestra fe flaquea, porque no es la tierra que el Señor nos ha prometido, no lo es, no lo es. Y eso el Señor me dijo, declara que lo que ahorita te está oprimiendo, esa no es tu tierra, eso no es tuyo. Entonces deja de estar hablando palabras maldichas, porque el enojo no es tu naturaleza. Esa tierra no es tuya. La enfermedad no es tuya. La enfermedad no es mía, ni tampoco suya. La enfermedad es de la tierra. Y no es que no van a venir momentos de quebrantos de salud. El problema es que usted y yo nos creamos dueños de esa tierra que no nos pertenece. Entonces el Señor me dijo, habló a mi corazón y me dijo, estás entrando en tierras que no te pertenecen y vas a ser esclavo. Vas a ser esclavo de nuevo de la orfandad. Vas a ser esclavo de nuevo de la soledad. Porque quieres tomar posesión de una tierra que no es tuya. No puede el mundo ser nuestro hogar, hermano. No puede. No puede. Egipto es un lugar de paso para Israel. No es un lugar permanente. No. Usted y yo pagamos los servicios de agua, luz, teléfono, donde vivimos. Porque aunque no es nuestro, nosotros vivimos ahí, en nuestro lugar de residencia. Sería ilógico que nosotros estuviéramos afligidos por pagar los servicios de agua, luz, del teléfono del vecino. Usted y yo estamos afligidos por pagar deudas aquí terrenales, hermano, que no son nuestras. Que no son nuestras. Y eso me decía el Señor. Te estás atando a tus raíces terrenas, a tus raíces familiares. Y lo primero que el Señor le dijo a Abraham es: sal de tu tierra y de tu parentela. Entonces no puede el mundo ser nuestro hogar, hermano. No puede. No lo puede ser. Serán extranjeros en una tierra que no es suya. Decíamos, anhelemos estar en la tierra de bendición, en esa tierra que fluye leche y miel, que es la que el Señor nos ha prometido. Que es la que el Señor nos ha prometido. Que no es aparentemente en este momento lo que nuestros ojos quisieran ver, pero es lo que el Señor nos ha prometido. Y la bendición con Él es de que Él hace prosperar. Lo pequeño para Él es mucho. Si un día, hermano, es como 1000 años. Se imagina la salud, se imagina la fe, se imagina algo financiero, algo momentáneo. Entonces, ¿estás esclavo? Me dijo el Señor a mí. ¿Qué te ha hecho Egipto? Sí, Señor, me he sentido esclavo. Me he sentido esclavo del trabajo. Sí, es que estás en una tierra que no es tuya. Marlon, estás en una tierra, trabajando en una tierra que no es tuya. Y te van a oprimir y te van a esclavizar más porque no es tu tierra. El Señor nos ayude a regresar de nuevo a su propósito, a su llamado, a verdaderamente estar en la herencia que Él nos ha entregado, que Él nos ha dado. Mire, y ahorita le he contado la parte bonita, la parte fea no se la voy a contar. No es fea, sino la parte que lima, que raspa. Pero usted y yo tenemos que exponernos a eso. Tenemos que exponernos a que la palabra del Señor nos confronte, nos hable directamente. Que nos diga, ok, estás pasando por esto, por esta situación. Esa no es tu tierra. Entonces a Moisés le tuvieron que recordar. Mi pueblo está esclavizado en Egipto.
porque están en una tierra que no es de ellos. Tienes que liberarlos, pero los vas a libertar no para que vivan bien, los vas a libertar para que ellos sean vencedores también y vengan a conquistar, a conquistar, a conquistar. Y en eso es que usted y yo tenemos que estar. En esa etapa es que usted y yo tenemos que estar, tomados de la mano del Señor, tomados de la mano de Él, sabiendo que Él está con nosotros. No importa el proceso, no importa la situación, no importa la circunstancia. Yo, le dijo a Moisés, yo personalmente voy a ir contigo. Imagínense qué tremendo lo que vamos de leer. Le dice, yo he descendido, le dice. Imagínense, el Señor del cielo, yo he descendido, le dice, porque he visto la aflicción de mi pueblo. Para Él, nuestro quebranto no es extraño. Él ve nuestras lágrimas, como dice el canto, y escucha mi clamor. Entonces, aunque las circunstancias nos rodeen, hermano, más poderoso es el que está con nosotros. Como le dijo Eliseo a su siervo, no importa que te veas rodeado, como dice un canto, aunque vean que estoy rodeado, yo estoy rodeado de ti. Aunque vean que estoy rodeado, yo estoy rodeado de ti. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Aunque vean que estoy rodeado, yo estoy rodeado de ti. Aunque los demás vean que yo estoy rodeado, hermano. Aunque los demás me vean caminando con mis zapatos rotos, en medio de todos burlándose. Yo sé que el Señor está conmigo. Yo sé que Él está conmigo. Y si es un proceso que Él terminó, que Él estableció, hermano, yo tengo que gozarme y alegrarme, porque algo va a hacer Él. Algo va a hacer Él. Fíjese que le voy a terminar contando esto. Nosotros teníamos un buen rato que pasábamos ahí por cierto restaurante y sentíamos el olor, ¿verdad? Ay, qué rico huelen, pero ahorita no se puede más que percibir el aroma. Y dice mi hijo, papi, me dice, yo le estoy pidiendo otra vez comida al Señor, me dijo, y quiero de eso que estamos oliendo, me dijo. Bueno, le dije, si es tu fe, hermano. Y ayer a las 12 del mediodía me cae una notificación al teléfono que yo al principio creí que era una estafa, pero decía, has recibido un canje de 10 piezas de pollo, no sé qué, hermano. Era una gran bolsa de comida de lo que estábamos esperando, de lo que estábamos anhelando. Ni siquiera lo estábamos esperando, pues. O sea, para decirle que ni siquiera lo estábamos esperando. O por lo menos yo no lo estaba esperando. Mi hijo creo que sí. Y todavía me quedo yo. Señor, no, dije yo. A borrarlo yo cuando me caiga la llamada. Eso lo tienen que ir a reclamar al restaurante. Y hermano, llego yo con mi teléfono todo humilde, ¿verdad? Mire, le digo yo a la cajera, yo no sé si es verdad, pero por si fuera verdad, le dije, todavía con duda, aquí dice esto, le dije. Ya solo me faltó, y tengo hambre, ¿verdad? Aquí dice esto. Ah, sí, me dijo, solo tomo nota y no sé qué. Espérame, me dijo, voy a hablar con mi jefe, pero ella bien seria. Entonces dije, ay, señor, dije, entonces me van a decir que no. Cuando me dé el teléfono, a los 30 segundos, ¡ping!, me cae otro mensaje. Has canjeado tu vale. Señor, entonces sí era cierto, dije yo. Hermano, he salido con una provisión de comida, hermano, que solo Él puede hacer. Que solo Él puede hacer.
aunque nuestras fuerzas humanas no alcancen para esos suspiros. Ajá, hermano. Hay alguien que conoce. Hay alguien que aún en medio de nuestras faltas, de nuestras debilidades de fe, Él nos sigue amando como hijos. Nos sigue amando como hijos. ¿Cuánto daño nos ha hecho pasar por Egipto? ¿Cuánto daño nos ha hecho ese proceso que nos ha querido robar la identidad de quienes somos en Él? Somos muy amados. Somos muy amados. Y lo único que Él espera de nosotros es que lo amemos de la misma manera. Cierre sus ojos, Señor. Gracias. Porque aunque veamos, Señor, que estamos rodeados por el ejército contrario, tú, Señor, estás a favor nuestro. Porque aunque nos quiera tratar el sistema de esclavizar, de oprimir, nosotros hoy le recordamos a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro ser, quiénes somos. Quiénes somos. Y reconocemos hoy, Señor, que si hemos estado oprimidos y esclavos es porque hemos estado viviendo en una tierra que no es nuestra, persiguiendo ideas que no son nuestras, que no es lo que tú quieres para nosotros. Señor, yo te pido perdón por mi vida. Porque quiero tus promesas, quiero aferrarme a tu palabra, a tu voluntad, Señor. Quiero aferrarme a tu identidad, Padre. Que podamos, Señor, irnos con ese pensamiento en nuestro corazón. Que este mundo es pasajero, que lo que tú nos ofreces es lo verdaderamente importante, lo verdaderamente valioso, lo eterno, lo que no va a pasar. Gracias, Señor, por traer refrigerio a nuestras vidas, por traer, Señor, sanidad, restauración, y para traer, Señor, paz a nuestras vidas. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, por las manos que van a dar, Señor, para tu casa. Te bendecimos. Gracias, Señor, que nunca falte, Señor, la provisión en tu casa, Señor, la provisión financiera, la provisión espiritual. En el nombre de Jesús. Amén.